¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Como fue anunciado, recibimos al senador Leonardo de León, integrante de la lista 711 del Frente Amplio. Gracias por venir. Buen día. Buen día, un gusto estar aquí. Se inicia la última semana del año. Generalmente por estas épocas se hace una especie de pasarraya. ¿Qué balance hace usted desde el punto de vista parlamentario, del oficialismo, de lo que fue el 2016? Fue un año importante. Bueno, esta semana estamos terminando la etapa legislativa con sesiones extraordinarias, donde vamos también a avanzar en algunos proyectos al finalizar el año que son muy importantes. El tema de la transparencia ha sido muy bueno para el Uruguay, todo este proceso de avance en la búsqueda de transparencia a nivel de todo lo que tiene que ver con la transparencia en los depósitos, la eliminación que hubo hace varios años de las famosas SAFI, las sociedades anónimas, que estuvieron vinculadas, muchas de ellas, a temas de denuncias penales. Es decir, Uruguay avanza en todo ese camino que le resulta muy importante porque da una imagen de país cuando uno habla de búsqueda de inversiones, cuando uno busca posicionar al Uruguay internacionalmente. Sin lugar a dudas eso ha sido fundamental. También hemos avanzado en temas como la discapacidad, hay una media sanción de un proyecto muy importante de la inclusión, la inserción, no solo a nivel estatal, como ya tenemos, sino a nivel del sector privado, la mejora de las condiciones de los trabajadores, el tema de la nocturnidad, tuvimos obviamente una rendición de cuentas, con un escenario distinto también desde el punto de vista legislativo, porque hay un dato de la realidad que es que el Frente Amplio a nivel de diputados ha perdido la mayoría parlamentaria. Ese es un dato nuevo que va a significar en el futuro, obviamente se va a tener que trabajar mucho más en la búsqueda de acuerdos, no solo dentro del Frente Amplio, que son permanentes, sino fundamentalmente con otros sectores políticos del país, ¿no? Ya vamos a estar hablando sobre eso. Ahora, usted mencionaba la ley de transparencia, yo no digo que no sea importante, el tema de la inclusión, de la discapacidad. Ahora, para alguien que se autodefine como de izquierda, ¿no tiene gusto a poco? Constanza Moreira decía que para los que son de izquierda, en realidad el 2016 fue un año prácticamente perdido, que hubo un ajuste fiscal, que hubo una rendición de cuentas en la que se tuvo que recortar el incremento del gasto. Decía que no había ningún proyecto de ley de izquierda a izquierda que se hubiera podido concretar. Habló del tema de la reforma de la caja militar. ¿Coincide con este diagnóstico de que para alguien que se autodefine de izquierda, pese a que el Frente Amplio está en el gobierno, fue un año con gusto a poco? Quienes nos definimos de izquierda tenemos que mirar no solo una foto de un año, sino que tenemos que mirar todo un proceso de un proyecto político que se viene dando en el país. Y el Uruguay, sin lugar a dudas, viene desarrollando cambios muy importantes en la sociedad uruguaya. Obviamente este año fue un año muy difícil, un año, diríamos, clave en el sentido de que estamos frente a una crisis regional, política, económica, una crisis mundial, y Uruguay, pese a eso, está posicionándose de buena manera. Fíjense ustedes que Uruguay tenía pronosticado tener un crecimiento cercano al 0,5 para este año, y si los resultados se consolidan vamos a estar por encima de un 1% de crecimiento económico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es un gran crecimiento? No, pero sí el Uruguay sigue manteniendo un proceso de crecimiento, a pesar que en Brasil no, en Argentina tampoco hay decrecimiento en esos países. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Bueno, Uruguay se mantiene, se posiciona, y yo creo por eso que hay que mirar todo el proyecto político. Uruguay tiene desafíos que son enormes. Por ejemplo, ha llevado años, ha llevado mucho trabajo, ha llevado inversión. Hoy Uruguay tiene una infraestructura energética que pocos países en la región tienen. ¿Y para qué sirve? Sin lugar a dudas para dar servicios de calidad a la ciudadanía. Pero creo también que sirve para ponerse por delante el desafío de pasar a una transformación productiva, por ejemplo, que genere cambios estructurales. Hoy tenemos capacidad energética. Hace muchos años, y es un problema. Tú tendrás permanentemente acá cámaras empresariales que se están quejando de los costos de la energía, o también microempresarios que plantean entre sus debilidades el tema de la energía. Ahora estamos discutiendo un proyecto de riego donde las limitantes mayores que tienen esos productores agropecuarios que están pensando muchas veces
en el desarrollo del riego en Uruguay, algo tan importante para la actividad productiva, que tienen la limitante de la energía. Bueno, esa es una oportunidad que tenemos para hacer cambios transformadores en el país que mejoren, con un tipo de producción de mayor valor agregado, donde la energía pase a ser un servicio de calidad y que sea parte de la competitividad que debe tener ese sector nuevo o de los actuales. O sea, y esos son los procesos de cambio que tenemos que hacer en el Uruguay. Un proyecto de izquierda es cambiar la matriz productiva en el Uruguay. Pero en los hechos, es verdad, y bueno, por estas horas ni que hablar que ha estado en el tapete ese asunto. Está bárbaro el tema de la transformación energética, pero si al momento de aumentar las tarifas van los técnicos de UTE y proponen en el entorno del 4,5 y después termina aumentando un 7,5, esa transformación energética en el bolsillo ni de la gente ni en la competitividad para el sector industrial se termina notando. Bueno, eso es lo que digo. Nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que esto que va a ocurrir ahora en enero se ajusta, en general se ajusta a lo que es la inflación, este ajuste de las tarifas. Tal vez en algunas de esas empresas el aumento hubiera podido haber sido menor, el caso de ANCAP, de UTE, eso es así, pero nosotros estamos diciendo, bueno, estas empresas públicas tienen que tener como objetivo dar servicios de calidad, pero son quienes tienen que financiar los presupuestos nacionales. Ese es el gran desafío. Nosotros creemos que tenemos que tener buenos servicios que puedan traducir sus costos y que puedan ser parte de ese proceso de cambio, de transformación, para que ese avance extraordinario que hemos tenido en inversión energética se traduzca en que puedan ser elementos centrales, por ejemplo, de la búsqueda de competitividad, de eficiencia y de nuevas actividades productivas en el país. Yo estoy de acuerdo en eso. Y que la recaudación se dé por otros lados. Recientemente leíamos un informe del economista Notaro que decía que ha habido un crecimiento de capital muy importante en estos años, muy importante. El sector del capital fuerte en Uruguay ha crecido mucho, pero por otro lado también ha habido una especie de incumplimiento muy importante a nivel tributario, de IRAE, de impuesto al patrimonio, que esos son recursos muy grandes. Y por otro lado nosotros lo que necesitamos es, por un lado, buscar la recaudación a través de ese crecimiento muy importante del capital, de que no haya un incumplimiento del pago de esos compromisos, y por otro lado tratar de que las tarifas públicas no sean ahí donde se busquen los recursos para el financiamiento de los presupuestos, ¿no? ¿Sabe que este asunto de cómo operó la suba de tarifas, o que va a operar a partir del 1 de enero, pero que en realidad ya está dispuesto, es todo un tema de discusión? Porque muchas veces se habla de la gestión de las empresas públicas, de si las empresas públicas están bien gestionadas o no. Yo se lo decía la semana pasada a Luis Lacalle Pou, sentado en esa misma silla, el senador hacía referencia a la gestión y yo le decía, bueno, pero en realidad habrá que ver si el tema es de gestión o el tema es que se están usando las empresas públicas para recaudar fondos que después se van a volcar a rentas generales. En ese sentido lo que usted plantea es, y advierte desde el Frente Amplio, no usemos a las empresas públicas para recaudar y aportar a rentas generales, que es lo que hoy está sucediendo. Usted está pidiendo un cambio en ese sentido. Sí, no solo yo, creo que hay una parte importante del Frente Amplio que estamos visualizando esto. Obviamente que tenemos que cuidar los números macro, hay un tema relacionado al déficit fiscal, el cuidado de la inflación, buscar que Uruguay siga en crecimiento. Algunos de nosotros creemos que hay posibilidades de mantener esos lineamientos que compartimos, pero desde otra óptica, y eso creo que es uno de los temas centrales que tiene que estar en el debate y en la discusión en el año 2017. O sea, muchas veces yo creo que ha habido un proceso de estigmatización muy fuerte a las empresas públicas sin hacerle conocer a la población los verdaderos impactos que tienen esas empresas. Fíjese usted, el otro día compartíamos lo que decía el ministro de Economía, la importancia que tiene en mantener costos que se ajuste en relación a inflación para las empresas, para que no se afecten como se afectaron en otra época. Lo hemos conversado contigo en otras oportunidades, como lo que pasó en ANCAP durante 4 años sin dejarle de reconocer costos. Ahora, a ver, lo que usted dice, si con la tarifa ANCAP se hubieran comportado cuando nosotros estábamos porque estaba Sendic, usted integraba el directorio de ALUR, era presidente de ALUR, si se hubieran comportado con nosotros de esta manera, desde el punto de vista tarifario, seguramente las pérdidas no hubieran sido las que son. Bueno, sí, eso es así, lo hemos dicho, pero creo que el tema central es que en aquel momento se utilizaron las empresas para el control de la inflación, y eso afecta, como lo decía el ministro Astori. Yo creo que
lo que tenemos es que dar ese salto que permita que estas empresas sean un motor de desarrollo de verdad como lo tienen que ser en una economía como la nuestra, que son las principales empresas del país, ¿no? Pero me parece central esto, porque insisto con el tema, muchas veces, no solamente desde la oposición, sino también desde el Frente Amplio, se ha criticado la gestión en las empresas públicas, la gestión en ANCAP, en la cual se han perdido, se han perdido cientos de millones de dólares, y ustedes siempre han dicho, si nosotros resignamos ingresos por el tema de que no nos ajustaban las tarifas, porque la nafta tenía que bajar, entonces, desde ese punto de vista, el cambio positivo que tiene ANCAP al día de hoy, ¿para ustedes obedecen a un cambio en el modelo de gestión o simplemente va por el asunto tarifario y por el tema del dólar que no ha crecido, incluso más, ha llegado a disminuir? No, yo creo que obviamente cuando se decidió en su momento hacer un cambio en la gestión, el presidente de la República apostó a un equipo para consolidar todo lo hecho. Obviamente se fueron dando resultados de las medidas que se habían tomado en los últimos años previos a este cambio de directorio, en ajuste, en reducción de costos, en reperfilar la deuda, en hacer todo lo que fue la reducción de deuda con PDVSA. Es decir, todo eso permitió generar un cambio muy importante y lo que fue la capitalización. Si se hubiera capitalizado al principio del periodo de gobierno del Frente Amplio en el 2006, cuando se iniciaron las inversiones, obviamente el endeudamiento no hubiera sido tan alto por el plan de inversiones que se definió posteriormente hacer con financiamiento que se tomó. Pero creo que lo importante acá es el tema, el otro. Cuando tú mencionabas al principio un proyecto de izquierda, y bueno, un proyecto de izquierda tiene que pensar en transformar la producción nacional. O sea, si vamos a pensar en tener riego en el Uruguay, tenemos que hacerlo con energía renovables, energías baratas. Hoy tenemos, por ejemplo, producción eólica en el país que muchas veces no vende, porque como venden en el mercado spot, muchas veces está cero la energía, el precio de la energía, porque hay mucha producción de energía hidroeléctrica. Entonces, esa eólica no puede vender y esa energía se tira. Bueno, esa capacidad energética, es un ejemplo solo, no la tendríamos que usar a todo lo que es el desarrollo del riego en el país, no la tendríamos que usar para que sectores, por ejemplo, como la cadena agroindustrial láctea, que está en una situación compleja, mucho mejor ahora que hace unos años, pero compleja, de que tengan una capacidad energética, que los uruguayos tomamos la decisión de invertir en su momento y que podamos tener energía más barata. Bueno, esos son los desafíos. O pensar en nuevas actividades productivas en el país que nunca se han hecho por la limitante de la energía y que se puedan hacer. Fíjate el ejemplo de Brasil. Cuando Brasil tiene un desarrollo explosivo industrial en San Pablo, ¿cuándo fue? Fue a partir de Itaipú, de la represa de Itaipú que comparten con Paraguay, que fue lo que le dio el soporte para ir a todo ese proceso de transformación. Entonces, ahora estamos en esas condiciones y volviendo al tema del proyecto de izquierda y de un gobierno de izquierda, creo que tomando, ese es solo un ejemplo, como base, la capacidad energética que tenemos, que se hizo, todas las principales inversiones se hicieron en el periodo anterior. Bueno, en ese periodo fue que se tomó la decisión de tener lo que hoy puede ser la gran oportunidad del país, que es tener este soporte, ¿no? Usted está planteando y está dejando en claro cuál es su postura con relación al tema tarifario. Ahora, lo que es cierto es que el 1 de febrero del 2017, la gente, el ciudadano común, quizás no el empresario, no el titular de una industria, ciudadano a pie se va a enfrentar con un ajuste fiscal, es decir, menos recursos, esté o no en la franja del IRPF que se afecta, ya sea por las deducciones, por la vía que sea, va a tener menos recursos, se va a enfrentar con un ajuste tarifario que quizás estuvo por encima de lo que se podía, porque por ejemplo en el caso de UTE quedó claro que podría haberse ajustado menos, en el caso de ANCAP una situación similar según lo que dicen los números. Entonces en ese sentido, ¿cómo se le explica a la gente? ¿Y no hay que corregir eso para que eventualmente el Frente Amplio no tenga riesgo electoral cuando venga el próximo periodo de gobierno? Porque si
se insiste con el crecimiento de la economía que estuvo por encima del esperado, pero eso se refleja en que el ajuste fiscal se mantiene, que el tema tarifario no se modifica. Bueno, ¿No hay un riesgo de empezar a pagar el costo electoral? bueno, lo primero que hay que decir es que ahora que vienen esos ajustes que tú mencionabas, Va a ser un febrero difícil. hay una parte, la mayor parte de quienes nos están mirando no van a recibir ningún tipo de afectación, porque eso también hay que decirlo. Por el tema de las deducciones, sí. Bueno, pero por el tema del IRPF, no hay, la gran parte de quienes nos están mirando no van a recibir afectaciones, ese es el primer punto. Y ahora se viene la discusión del presupuesto, donde se va a definir el presupuesto de los próximos 3 años. Yo creo que eso es central, eso para nosotros son centrales esos temas. Primero, la discusión del rol de las empresas públicas y hacia dónde las tenemos que utilizar. El segundo es la discusión que vamos a tener del presupuesto, y hay compromisos que están intactos por parte del gobierno y que tienen que ver con el tema de la educación, por ejemplo. Y bueno, y yo creo que ahí está una parte importante de los desafíos junto a todo lo que se está haciendo en la búsqueda de las grandes inversiones que Uruguay tiene que hacer, no solo vinculado al proyecto UPM, y ahí se está hablando del ferrocarril, bueno, nosotros también estamos hablando de lo que es el plan de inversiones del Gobierno Nacional de 12.000 millones de dólares en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, edilicia, que sin lugar a dudas eso va a ser dinamizador de la economía. Y eso pero están preocupados porque no termina de arrancar el plan ese. Lo que pasa es que se están buscando lo que hablábamos hace un momento, se están buscando inversores en el exterior cuando hay un capital muy importante. Yo creo que el empresariado nacional tiene que, al igual que lo hizo junto a empresas extranjeras, junto a empresas estatales en el tema energético, si Uruguay diseña claramente este plan de inversiones y las posibilidades de inversión en Uruguay por capital uruguayo, como los está buscando en el exterior, yo creo que ahí es donde el capital uruguayo tiene que participar de esas inversiones. Creo que a veces el sector empresarial uruguayo, lo demuestran los proyectos, el nivel de innovación que tienen, que es poco en relación a lo que debería ser. Yo creo que si el empresariado uruguayo desafía un poco más la situación, fíjense ustedes que el presidente de la República en sus salidas está llevando a Bulgeroni acompañándolo, y él es el referente del empresario que invierte, que parte de su riqueza la pone en el Uruguay, y es un empresario argentino. Entonces yo creo que... ¿A usted le gustaría que el Bulgeroni fuera uruguayo? Que fuera varios, que hubiera varios Bulgeroni en el uruguayos, sí. Ya sobre el final, momento de pasar raya, y no quiero dejar de hablar de la lista 711. ¿Fue el año más difícil de su conformación? Y tal vez sí, fue un año muy, muy difícil, pero por otro lado, cuando recorremos el país y nos juntamos con todos los compañeros, ahora vamos a un encuentro en abril, un encuentro nacional, donde ya se está trabajando en todo el país, discutiendo documentos, para definir la estrategia política de la organización a partir de abril del 2017, ahí vemos que hay una base muy fuerte, muy firme de nuestra organización política, que por algo en el 2014 fue uno de los sectores más importantes del Frente Amplio, y eso se ve reflejado cuando uno recorre el país y se reúne con nuestros militantes, ¿no? Y ahí, a pesar de que fue un año muy duro, ahí uno ve que hay una fortaleza muy grande, hay un compromiso muy fuerte, y bueno, eso se va a ver sin lugar a dudas traducido ahora en abril en este encuentro nacional que vamos a tener. ¿Qué fue lo que más les afectó? ¿El debilitamiento de la imagen del vicepresidente Sendicto, las polémicas en las que estuvo envuelto, o hubo un debilitamiento propio de la lista 711 como organización? Bueno, todas las organizaciones viven procesos de picos, altos, bajos, eso es parte de cualquier organización social, pero en cualquier organización política también. Y yo creo que lo que ha ocurrido, sin lugar a dudas, ese fuerte ataque que recibió Raúl Sendic en estos años afectó, pero reitero, lo más importante ahora, estamos mirando hacia adelante, nos sentimos parte muy importante del gobierno, obviamente Raúl como vicepresidente, el equipo que legisla, todos los militantes de la 711 tenemos un fuerte compromiso en ir a ese proceso de transformación
de ese proyecto de izquierda que mencionábamos al principio, y ese es el enorme desafío que tenemos, y por eso ahora estos 3 años son claves en consolidar este proyecto político y bueno, y seguir hacia adelante en el proceso de transformación del Uruguay, ¿no? Está bien, usted dice 3 años, y en verdad son 3 años. Lo que sucede es que el último año ya... Son 2. Sí, 2 y 1, el 2018 ya fuertemente tomado por lo que será la campaña electoral. Pero yo creo que va a haber campaña, pero no es que el gobierno mete freno de mano, hay que seguir trabajando, hay una parte importante del equipo del Frente Amplio que está abocado a la gestión de gobierno y sin lugar a duda a nivel legislativo también lo tenemos que hacer, y ese tiene que ser el principal desafío. Nosotros ahora no estamos pensando en las elecciones del 2019, ahora estamos pensando en pero estos hay que pensar, 3 años. por ejemplo, en esto de si va a ser Astori, Mujica, si aparece Daniel Martínez, el Frente Amplio como fuerza política, cada uno de los sectores, ¿no deberían tomarse un ratito para procesar la discusión de... Porque si hay que poner una nueva candidatura, no es una tarea fácil. El Frente Amplio tiene figuras muy importantes, por suerte. Eso tiene que ver con toda la historia del Frente Amplio, con todo el trabajo que se ha venido desarrollando en estos años. Pero el tiempo lo tenemos que ocupar en esto otro. Y no es una frase hecha. Son enormes los desafíos que tenemos y tenemos que ocuparnos de gobierno. Nosotros veíamos al presidente de la República tomando decisiones el sábado en San Carlos frente a esta situación de catástrofe climática y bueno, tenemos que trabajar en esos temas. La ciudadanía está esperando respuestas en los problemas que hoy tenemos y bueno, hay algunos que están ocupados siguieron de largo desde el 2014 en la campaña electoral. Nosotros tenemos responsabilidades de gobiernos muy importantes, no podemos dedicarnos a esos temas y es la realidad. Hay tiempo para sentarse a analizar lo que va a ser el 2019. Leonardo de León, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día, lo volveremos a convocar seguramente. Muchas gracias y aprovechar para desearles un muy feliz 2017 a tu teleaudiencia. Gracias igualmente. La pausa y seguimos con muchas más noticias.